Hermanos, vamos a proseguir ahora con el estudio. Vamos a ver en esta tarde una introducción muy breve, concisa, a los 10 mandamientos. Y vamos a ver aquí algunos elementos indispensables, cuestiones básicas que necesitamos considerar antes de empezar a leer alguno de estos mandamientos, para que podamos aprovecharlos, interpretarlos correctamente. Hermanos, por allá cuando estaba en tercero o cuarto de primaria, ustedes no van a poder decir, pero los niños sí. Recuerdo que tuve que memorizar los 10 mandamientos. Estaba en un colegio católico romano y había una encargada, porque nos daban un catecismo a la semana, había una encargada de supervisar que realmente estuviéramos aprendiendo pues lo que teníamos que aprender, el credo, diferentes oraciones, y por supuesto eso incluía memorizar los 10 mandamientos. Y aún en el caso de aquellos que no los memorizaron, estoy seguro que pueden recordar, si les preguntáramos en este momento, al menos 2 o 3 de ellos, o que si los escucharan podrían decir, ese es uno de los 10 mandamientos. Esta porción de la Escritura ha llegado a ser casi una parte de nuestra cultura en nuestro país. Son conocidos por la gente que no asiste a ninguna iglesia y en parte creo que permanecen todavía como una de las pocas restricciones en nuestro país que refrenan algo de la maldad de este mundo. Sin embargo, como habíamos visto que ha ocurrido con el credo y con el Padre Nuestro, eso no quiere decir que sean comprendidos, aunque sean parte ya de nuestra cultura. En el credo, hermanos, hemos visto la fe que confesamos, en el Padre Nuestro aprendemos a orar. ¿Y qué es lo que aprendemos en los 10 mandamientos? En los 10 mandamientos aprendemos cómo vivir. Cómo vivir. Podemos resumirlo de esa manera. Los 10 mandamientos son un resumen de nuestra ética, o podemos llamarlo así también, son la regla de vida del cristiano. Si hay un estándar con el que podemos juzgar nuestra conducta, como vamos a ver, no solo en palabra y en obra, sino también en las motivaciones y los pensamientos, es por medio de los 10 mandamientos. Ahora, hay muchas maneras en las que podríamos introducirnos en este tema y voy a obviar algunas que quizás son importantes con el propósito de que podamos resumirlo de la manera más concisa y entenderlos como esa regla de vida. Voy a asumir cosas como por qué los 10 mandamientos permanecen siendo una regla de vida bajo el Nuevo Testamento. Eso podría dar pie a otro estudio, o que veamos la expresión en nuestra confesión de cómo la ley moral de Dios permanece siendo la misma. No voy a hablar de eso aquí. Voy a asumir que todos creemos que los 10 mandamientos son justos, son santos, son buenos y permanecen como una regla de vida. Y con esto quiero mantener mi propósito de ser muy práctico en estas lecciones. Lo que sí es necesario es que tengamos una introducción que nos ayude a interpretarlos. Y esto lo vamos a ver por medio de 3 encabezados. En primer lugar, hermanos, vayan a Éxodo capítulo 20, por favor. Vamos a Éxodo capítulo 20. Y lo que vamos a ver en primer lugar es el prefacio a los 10 mandamientos.
el prefacio a los 10 mandamientos. ¿Cuál es el prefacio? Es el que encontramos en el versículo 2. Antes de que se nos den los 10 mandamientos o las 10 palabras, como los llaman hasta el día de hoy los judíos, encontramos esta declaración: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y tan solo en esa declaración encontramos 3 elementos que son muy importantes para acercarnos o abordar esta porción de las Escrituras. Lo que tenemos en primer lugar, voy a separar aquí las frases o las palabras: yo soy Jehová. Y con esto, hermanos, hablamos de el dador de la ley. ¿Quién es el dador de la ley? Es Jehová. El dador de la ley. Cuando Dios utiliza ese pronombre personal y dice yo soy Jehová, nos da a entender muchas cosas en esa declaración. ¿Quién es el dador de la ley? Es Jehová. ¿Quién es Jehová? En primer lugar, es un Dios personal. ¿A qué me refiero con eso? Que es el ser que está por encima de todos, pero es ser. Y puede relacionarse y habla. Esto es parte de su revelación. En Éxodo capítulo 20 tiene la intención de relacionarse con la humanidad. A eso me refiero con personal. Podemos conocerlo y relacionarnos con Él. El dador de la ley es autoexistente. Vemos eso en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se revela y nos dice que su nombre es Yo Soy. Ese es su nombre, el nombre con el que quiere ser conocido, Yahvé. Dios existe por sí mismo, Dios no depende de nadie. Así como la zarza ardía pero no se consumía, de la misma manera Dios. Un fuego no tiene principio, no tiene final, no necesita combustible. Dios es eterno, el mismo nombre nos lo enseña. En tiempo presente, yo soy. Y en otras partes de la Escritura el Señor nos dice que Él es el que era, es el que es, el que ha de venir, el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega, el Dios eterno. ¿Quién es el dador de la ley? Aquel que es fiel. Porque cuando se revela a Moisés en el libro de Éxodo y al pueblo de Israel, se nos dice que Dios se acordó del juramento que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que esa es la razón por la que rescata a Israel. Dios es el Dios que cumple sus promesas, el Dios que no cambia, que es inmutable. Y de este hecho, hermanos, se desprende que la ley o las palabras que vamos a ver a continuación en Éxodo capítulo 20 tienen una autoridad vinculante. Con vinculante me refiero a que el cumplimiento de las palabras que encontramos aquí es obligatorio para todo ser humano, sea que lo quiera reconocer el hombre o que no lo quiera reconocer. La ley está por encima y la ley nos obliga a su cumplimiento. Pero además esto nos dice, al ver el dador de la ley, que la ley que nos da es un reflejo de quién es Él. He dicho que no voy a desarrollar por qué la ley permanece, pero ese es un argumento importante. ¿Por qué la ley moral de Dios permanece por todas las edades? Porque es un reflejo de quién es Él, de su justicia, de su santidad, de la perfección de su ser. La ley nos revela todo ello. Pero además de ver aquí al dador de la ley, podemos ver también en esta frase, tu Dios, la relación que hay entre el dador de la ley y sus receptores, o la relación entre Dios y el pueblo.
la relación entre Dios y el pueblo. No solamente es Dios, no es eso lo que le dice a Israel. El Señor dice, tú Dios, así se presenta al pueblo, el Dios, no solo el Dios de toda la humanidad, de manera especial el Dios de su pueblo. ¿Y cuál es la relación que está de por medio entonces? ¿O cómo denominaríamos esa relación? Una relación de pacto, una relación de pacto, un concepto clave en toda la Escritura. La relación que hay entre el dador de la ley y sus receptores es una relación de pacto. En tercer lugar, hermanos, encontramos aquí un incentivo o un aliciente para la obediencia, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Un incentivo a la obediencia. Uno de los descubrimientos que ha permitido la arqueología bíblica es entender que hay una relación entre la forma en la que pensaría Israel en un tratado con lo que Dios está haciendo aquí. Había un pueblo, hermanos, llamados hititas, que al momento de celebrar un tratado por haber conquistado a un pueblo, ese tratado comenzaba diciendo o hablando de la bondad del rey que iba a poseer a ese pueblo. Y después de ensalzar el carácter del rey o del monarca, lo que haría sería presentar cuáles son las condiciones por las que ese pueblo debe regirse. Hay una similitud en la ley de Dios. Y eso nos recuerda que en el momento en que Dios dio la ley al pueblo, Él quería, que ellos estuvieran bien conscientes de cómo iba a funcionar esta relación. Dios era el soberano, Dios los había rescatado, ya no se pertenecían a ellos mismos, le pertenecían a Dios, y Dios iba a establecer las condiciones, así como Israel sabía que se establecían esos tratados en otros pueblos. Hay un parecido aquí. Dios utiliza esas cosas que estaban en la cultura para hacerle entender al pueblo un mensaje claro. Dios les iba a decir cómo habitar delante de Él y cómo habitar en esa tierra que el Señor les había prometido. En una palabra podemos resumir que el incentivo a la obediencia es la redención, que te saqué de la tierra de Egipto. Y por tanto, es lo que se asume aquí. Ustedes deben hacer esto, esto y esto. Por cuanto yo te mostré mi favor, tomándote a ti ahora como posesión mía, esta es la forma en la que debes de vivir. Y aquí, hermanos, hay una relación entre todo esto y lo que pasa con la iglesia. Acá estamos hablando de Israel, acá estamos hablando de la iglesia. ¿La ley estaba presente en Israel? Sí, la ley fue codificada en ese momento. ¿A qué me refiero con codificada? ¿Siempre ha sido malo matar, sí o no? Sí, pero Dios no había entregado los mandamientos en Génesis, lo hizo hasta el libro de Éxodo. Fue cuando Él los escribió Él mismo en piedra. ¿Qué pasa en la iglesia? Que esa ley, estoy hablando específicamente de los 10 mandamientos, es reiterada. Se asume, se toma. Cristo dice que Él no había venido para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla. Y lo que hace Cristo en el Sermón del Monte es exponer el sentido correcto de la ley. No cambiarla, no modificarla, sino exponerla como debíamos entenderla correctamente. Israel también estaba bajo un pacto. ¿Qué pacto estamos hablando aquí? ¿Del antiguo pacto o el pacto mosaico? La iglesia está bajo un pacto. Estamos hablando del nuevo
pacto. Hay una similitud aquí. Dios nos ha tomado como pueblo suyo en esa relación de pacto. ¿Cuál es el aliciente para la obediencia? Podemos decir redención. En Israel, redención de Egipto. En la iglesia, redención del mundo. O como lo dice Pablo a los Gálatas, del presente siglo malo. Dios nos ha rescatado del presente siglo malo, este orden presente de cosas que se oponen a Dios. Con eso, hermanos, tenemos el prefacio. Hemos visto esos tres elementos. Dios es el dador de la ley, que se presenta con el nombre del pacto, Jehová. La relación que hay entre Dios y el pueblo es una relación de pacto. Y por último, encontramos un incentivo a la obediencia. Ahora, en segundo lugar, después de ver el prefacio, hay que distinguir la estructura que tienen los 10 mandamientos. La estructura que tienen los 10 mandamientos. ¿Y cuál es la estructura? ¿A qué creen que me refiero? Bueno, del mandamiento, ¿de cuál a cuál? Del 1 al 4, ¿de qué nos habla esa sección? De Dios. Y luego del 5 o el 5 al 10 se nos habla ¿de qué? Del hombre, las relaciones, el prójimo, ¿verdad? Podemos decirlo, de la relación con el prójimo. Esa estructura es clara en la ley. Ahora, nuestro Señor Jesucristo resume eso todavía más, y es importante recordar eso aquí en Mateo capítulo 22, versículo 37, cuando un intérprete de la ley le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mateo 22, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces encontramos un resumen, Mateo 22, 37 al 40. ¿Qué implicaciones tiene esa estructura? Bueno, en primer lugar, es claro que Dios está interesado en la manera en la que vivimos. Yo recuerdo una vez debatiendo con una persona que me decía, por supuesto de una manera irreverente, me decía: yo creo que el de arriba no está tan interesado en lo que hacemos, porque si no ya nos hubiera castigado a todos. Pero no es eso lo que nos enseñan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos dicen que Dios está profundamente interesado en lo que hacemos en este mundo, lo que hacemos con nuestros cuerpos y lo que hacemos con nuestras almas. ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Por un lado, a Dios le importa cómo lo adoramos. Él nos dice: no te harás imagen. Dios quiere ser adorado de una manera en especial. Hay una manera correcta de adorarlo. Pero también Dios está interesado en la forma en la que tratamos a nuestro prójimo. A Dios le importa, a Dios le interesa cómo vamos a comportarnos con otras personas. Además de eso, aprendemos, tan solo al ver la estructura, que Dios nos revela su voluntad de manera clara en su ley. Tanto así, hermanos, que Jesucristo pudo resumir la ética cristiana en 2 mandamientos: amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La voluntad de Dios se revela claramente. Dios quiere que sepamos con exactitud qué es lo que quiere, cuál es la obediencia que Él pide.
Y esto, por supuesto, hermanos, separa a muchas religiones, especialmente al judaísmo, porque ellos mantienen el Antiguo Testamento, y al cristianismo, de muchas otras religiones en las que si ustedes preguntaran, bueno, yo quiero estar en esta religión, díganme, ¿cuál es la voluntad de Dios que me están predicando? Los musulmanes quizá podrían responder con mucha seguridad y dirían, bueno, nosotros tenemos 5 pilares en la religión y empieza porque confieses el nombre de Alá. Pero hay muchas otras religiones en el mundo, especialmente en Oriente, que dirían, pues es algo que tienes que descubrir por ti mismo. O dirían que quizás sí hay una voluntad, pero no viene exactamente de Dios, sino que es parte de la forma en la que funciona este universo y cada uno tiene que descubrirla. Qué diferente es eso a ver la manera en la que Dios nos dice, esta es la forma en la que quiero que vivan. Así que atender a la estructura nos ayuda bastante para saber cómo podemos dividir nuestros deberes a la hora de examinar la ley, a la hora de examinarnos a nosotros mismos o a la hora de definir qué es el pecado. Bueno, podemos hablar de un pecado que es más directamente contra Dios y podemos hablar de un pecado que es contra nuestro prójimo. Termina siendo contra Dios, pero atentamos directamente contra nuestro prójimo. Entonces, tenemos el prefacio, tenemos la estructura y vamos a ver ahora, hermanos, 5 reglas o normas de interpretación de los 10 mandamientos que deberían ayudarnos a hacer las distinciones correctas en la ley. Aquí voy a tener que borrar un poco, voy a borrar en esta parte. Vamos a ver 5 reglas. 5 reglas de interpretación. ¿Cómo podemos interpretar correctamente los 10 mandamientos? Y déjenme aclarar que estoy tomando aquí de un autor reformado holandés que se llama A. Brakel y del puritano Thomas Watson. Pero los antiguos solían hablar al momento de presentar los 10 mandamientos, antes de explicarlos, solían hablar de cuáles son las reglas o las normas de interpretación. Y en primer lugar, hermanos, podemos decir, la ley es espiritual. Y aquí, por supuesto, estamos citando las palabras de el apóstol Pablo en Romanos 7:14. Romanos 7:14. Cuando Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Noten que espiritual aquí se distingue de carnal. Estos son los dos opuestos. La ley es espiritual, dice Pablo, yo soy carnal. ¿Cuál es la idea? Que la ley, hermanos, al ser espiritual, abarca todo lo que somos. Es un estándar de justicia, de santidad, de pureza que es espiritual. ¿Qué es lo que abarca? ¿Tan solo nuestros actos? No, todo lo que somos en cuerpo y en alma. No solo lo que hacemos, no solo lo que decimos, sino también lo que pensamos, lo que sentimos. Y díganme, ¿qué ley humana puede determinar eso? Es cierto que a la hora de un juicio se va a investigar si hubo intencionalidad en un crimen, pero al fin y al cabo, ¿quién podría comprobar cuál es la intención que hay en el corazón? Hay maneras en que los abogados intentan demostrar esto, pero a diferencia de ellos, Dios conoce el corazón. Y su ley, al ser espiritual, demanda pureza en todas las esferas, en las motivaciones, en los actos, en la mente, en los afectos, en la voluntad, en el cuerpo, todo lo que hacemos con nuestra vida. La ley de Dios lo abarca todo. Entonces, esa es la forma en la que tenemos que comenzar a acercarnos a la ley.
Si no, vamos a terminar interpretándola como los fariseos, ¿verdad? Cuando Cristo quiso corregir su entendimiento, se habían fijado tan solo en la letra y habían olvidado que la ley es espiritual. La ley nos habla de una pureza completa. En segundo lugar, y este es un poco o un tanto más complicado, pero es muy importante, hermanos. Donde se ordena un deber, se prohíbe el pecado contrario. Donde se ordena un deber, se prohíbe el pecado contrario. Y viceversa, donde se prohíbe algún pecado, se ordena el deber contrario. Donde se prohíbe un pecado, se ordena el deber contrario. Déjenme poner aquí algunos ejemplos para que no nos perdamos. Donde se ordena un deber, se prohíbe el pecado contrario. ¿Dónde se ordena un deber? En los mandamientos que están expresados en forma positiva. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Ahí hay un deber ordenado. ¿Qué es lo que se prohíbe? El pecado contrario. La desobediencia, la rebelión, el maldecir a los padres, como menciona también la ley más adelante, y todos los pecados relacionados a esto. Donde se ordena un deber, se prohíbe el pecado contrario. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué es lo que se prohibiría? El no santificar el día de reposo, el quebrantarlo, el utilizarlo para hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Pero ahora veamos lo del otro lado. Donde se prohíbe algún pecado, se ordena el deber contrario. Vamos a tomar uno que esté en negativo. No matarás. ¿Cuál sería el deber contrario? La preservación de la vida. No solo el no matar, sino el preservar la vida de otra persona. Es lo que estaría incluido en ese mandamiento. No robarás. ¿Cuál sería el deber contrario? Pablo lo dice hablando a los efesios. Si alguno robaba, ¿qué tiene que hacer ahora? Tiene que trabajar con sus propias manos para ser generoso. Así que cuando Dios dice no hurtarás o no robarás, no solo espera que no robemos, espera que hagamos el deber contrario, que seamos generosos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuál sería el deber contrario? Hablad verdad cada uno con su prójimo, dice el apóstol Pablo a los efesios también. Hermanos, si lo ven, se van a dar cuenta que el Nuevo Testamento no está haciendo algo diferente. Simplemente está explicándonos cómo se ven esos deberes, cómo se ve la ley en esa pureza espiritual. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para profundizar en el significado tan amplio que tiene la ley y no quedarnos solamente con la letra que encontramos allí. La ley tiene un espíritu, una intención, y eso lo podemos ver o apreciar por medio de ese principio o esa norma de interpretación. Ahora, uno parecido es que donde se prohíbe un pecado, también se prohíbe la ocasión para él. Donde se prohíbe un pecado, se prohíbe también la ocasión para él.
Piensen en esto. El quinto mandamiento nos dice, el sexto mandamiento nos dice, no matarás. ¿Y qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Exponiendo ese mandamiento. Que si alguien insulta a su prójimo, llamándolo fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Así es que no solo es que se prohíba el matar, sino que se prohíbe la ocasión para matar. ¿Y qué se necesita para matar? Odio, ira, enojo, herir a una persona y todas las cosas que podamos derivar de eso. No solo el acto, sino también la intención, el sentimiento, la disposición de la voluntad. Lo mismo pasa con el séptimo mandamiento, según nos lo explica Cristo. No cometerás adulterio. ¿Y qué dice el Señor? Que si vemos para codiciar a una mujer en el corazón, ya hemos adulterado con esa persona en el corazón. Otra vez, no solo el acto, sino la ocasión que conduciría a ese pecado. Algo que empieza en el corazón, que empieza dentro, en lo interior. Piensen, por ejemplo, también en el robo. No robarás. ¿Cuál sería la ocasión para el robo? ¿Qué se necesita para el robo? Se necesita codicia, un deseo de obtener algo que es ajeno por un medio que es ilícito. Entonces, donde se prohíbe un pecado en el mandamiento, también se prohíbe la ocasión que llevaría a ese pecado. En cuarto lugar, hermanos, y ya estamos llegando al final, en cuarto lugar, la ley está interconectada. La ley está interconectada o vinculada entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos separar nuestro amor a Dios y la obediencia a Él. La sección en la que Cristo habla en los evangelios con el joven rico nos lo demuestra. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme y tendrás recompensa en el cielo. ¿Y qué es lo que pasa? El hombre se entristece. ¿Qué es lo que demostró en ese momento? Él tenía muchas posesiones, que no amaba a Dios porque no estaba dispuesto a dejar sus posesiones por Dios, y que no amaba a los hombres porque no estaba dispuesto a dejar sus posesiones para ayudarlos. ¿Dónde estaba el amor de ese hombre? En su bolsillo. Y la ley expuso eso. Porque la ley funciona como un todo. No podemos decir, voy a cumplir los primeros 4, pero no los otros 6. Ni tampoco podemos decir, voy a cumplir los otros 6, pero no los primeros 4. Porque no funcionan de esa manera. Funcionan como un todo, están vinculados entre sí. Y por eso, hermanos, es que hay pecados en los que podríamos hallar muchas conexiones, no solo de un mandamiento, sino de varios implicados allí. El último principio que tenemos, que va a ser el quinto aquí, o la quinta regla, quinta norma de interpretación, es que la ley de Dios no solo prohíbe la comisión del pecado, sino también la complicidad en el pecado de otros. Entonces voy a poner prohíbe, no solo la comisión, es decir, el acto de un pecado, sino también la complicidad.
Por ejemplo, déjenme poner un ejemplo muy práctico. Para que haya un acto de corrupción, se necesita la voluntad de dos personas. Del que tiene el medio o la capacidad o el poder o la autoridad y de la persona que quiere dar algo a cambio, corromper esa autoridad. Si un policía nos dijera al haber cometido alguna infracción, te voy a dejar ir si me das dinero, en ese momento él está cometiendo un pecado. Pero si nosotros diéramos, estaríamos siendo cómplices en el mismo acto. O por ejemplo, déjenme poner otro ejemplo. Supongamos que ustedes se dan cuenta que en su empresa a lo mejor están en el área de finanzas o del departamento de adquisiciones y hay informes que son fraudulentos y se les pide su firma. Ustedes no tienen que poner ningún dato, solamente dar fe de que eso está bien. Y a lo mejor se los ordenan. Quizás viene de una autoridad, de un superior, de un supervisor, un gerente, etc. Aunque no hayan sido ustedes los que modificaron los números, el hacerse cómplice en ese acto también sería un pecado. Aunque sea el pecado de alguien más, serían cómplices con él. O pensemos en un padre de familia que consiente y festeja el pecado de sus hijos. No está cometiendo el pecado de sus hijos van a llevar el pecado, pero está siendo cómplice en ese acto. O déjenme resumirlo con un dicho popular que tenemos, quizá ya se lo imaginan: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Es un resumen proverbial de la complicidad. No solo hay pecado en la comisión, no solo hay pecado en la comisión de una desobediencia, sino también en el ser cómplice en el pecado de otros. Así que por medio de estas 5 normas de interpretación o 5 reglas, ya estamos más preparados para acercarnos a los mandamientos y empezar a sacar, hermanos, toda la riqueza que hay allí para enseñarnos cómo es que Dios quiere que vivamos. Entonces, si se fijan, no es nada más lo que encontramos ahí en la letra. Con lo que les he dado en estas 5 normas, podemos hablar mucho de cada uno de los 10 mandamientos y sacar múltiples aplicaciones, cosas que tienen que ver con nuestra obediencia, como lo hemos visto en esta estructura, más directamente para con Dios y también en nuestras relaciones con el prójimo. Así que hemos visto aquí ya el prefacio, la estructura y las normas de interpretación.